cuento de Horacio Quiroga que vamos a leer a continuación se lo vamos a dedicar a Dolly Girasol, que vive en la ciudad de Olavarría y que es la coordinadora de un grupo que hay en Facebook que se llama Mi Hobby es Leer. Horacio Quiroga nació en Salto, República Oriental del Uruguay, en 1878. Siendo él muy chico, su padre, el vicecónsul argentino Prudencio Quiroga, murió al disparársele accidentalmente la escopeta. A partir de aquí, la vida del futuro escritor estaría marcada por hechos tristes. En 1891, su madre, Pastora Forteza, se casó con Asensio Barcos, quien se suicidó en 1895. Otro hecho característico de su vida es la diversidad de sus inquietudes. Durante sus estudios secundarios se interesa por la fotografía, la química, el ciclismo. Luego se inicia en el periodismo y en 1900, de regreso de un viaje a París, funda un cenáculo literario. Es una etapa de diversas experimentaciones con el lenguaje, de la que quedan obras como el poema en prosa Nocturno, escrito en 1898, y Los arrecifes de coral, en 1901, en prosa y verso, de influencia post-romántica y modernista. En 1902, afectado por la muerte de su amigo Federico Ferrando por el disparo accidental de un arma de fuego, viaja a Buenos Aires. Al año siguiente ocurre su primer encuentro con la selva misionera. Al acompañar, como fotógrafo, la expedición de Leopoldo Lugones a las ruinas jesuíticas. Su regreso a Buenos Aires inauguró una nueva etapa de tertulias literarias, colaboraciones en la revista Caras y Caretas y publicaciones como las novelas Los Perseguidos e Historia de un amor turbio. En 1908 se casó con Ana María Cirés, con quien fue a vivir a una propiedad que había comprado en Misiones, cuyo gobierno lo designó juez de paz y oficial del registro civil. Su hija Eglé nació allí en 1911 y al año siguiente en Buenos Aires su hijo Darío. En 1915 Ana María ingirió veneno y murió después de una penosa agonía. Entonces Quiroga se trasladó con los niños a Buenos Aires, donde vivió pobremente hasta el éxito de Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917. A él le siguieron Cuentos de la selva en 1919, El salvaje, 1920, Anaconda, 1921, El desierto, 1924, La gallina degollada y otros cuentos. En 1927 se casa con María Elena Bravo, amiga de su hija, y unos años después se traslada nuevamente a Misiones con su esposa y su pequeña hija Pitoca. Las desavenencias conyugales en medio de la vida solitaria, el fracaso de Pasado Amor, publicado en 1929, y los problemas económicos ennegrecieron esos años. En 1936 consiguió una jubilación como cónsul honorario, pero su mujer y su hija volvieron a Buenos Aires, y él también debió hacerlo, pero enfermo. Al año siguiente, enterado de que padecía cáncer gástrico, se suicidó. Sus cuentos, todos ellos, todos tienen un tinte de nostalgia, de tristeza, de dramatismo. Vamos a compartir la Yararacuzú. Si se exceptúa algunas pequeñas y torpes víboras de coral, la totalidad de nuestras serpientes venenosas son yararás. Pudiese casi asegurar a ciencia cierta que todo hombre o animal doméstico o salvaje muerto por una víbora ha sido mordido por una yarará. Estas víboras pertenecen a 8 o 10 especies distintas, pero sumamente parecidas entre sí. Tan vivo es el parentesco que apenas algunas especies se diferencian del resto de la familia por 2 o 3 caracteres sensibles. En la Argentina, la Yararacuzú goza en primer término de este privilegio, por ser la más grande, la más fuerte, la más hermosa y la más mortífera de todas las primas hermanas. Merece, pues, ser considerada la reina de nuestras víboras. Hacía ya tiempo que no había trabado relación con estos animalitos sin lograr contacto con un poderoso ejemplar, cuando la casualidad me puso a 5 centímetros de la muerte, en el fondo de un pozo,
con una yararacuzú por todo auxilio. He aquí en qué prolijas circunstancias. Persistiendo desde tiempo atrás la sequía, en Misiones, una siesta de verano, me trasladé al monte, con el fin de limpiar un pozo cuya profundidad no pasaba de 2 metros y que manaba apenas 3 gotas de agua por minuto. En un monte de aquellos reina naturalmente el crepúsculo. El ambiente, privado del menor soplo de aire, es asimismo asfixiante. Sin camisa, pues, a despecho de las esquirlas de piedra que levantaba el pico, yo trabajaba concienzudamente en el pozo. Para mover las grandes piedras del fondo tuve que recurrir a la barreta, haciendo palanca con la espalda contra las paredes del pozo. Concluida esta tarea, alicé en lo posible las piedras a medio desprender de las paredes, quitando algunas y forzando a otras en su alvéolo. Iba ya a dar fin al trabajo aquel, cuando al llevar la mano a una piedra saliente a la altura de mis hombros, creí notar en un sombrío, si bien poco profundo hueco, que se abría encima de ella. Algo equívoco, que no formaba precisamente parte de la piedra. Sin detenerme a considerar qué podría ser o no ser aquello, cogí la punta de la piedra para levantarla, y entonces distinguí sobre el fondo oscuro y totalmente abiertas en la blancura de nácar las 2 mandíbulas de una enorme víbora. Yo estaba, como he dicho, sin camisa, y la bestia estaba agazapada a 5 centímetros de mi cuello. Su cabeza reposaba sobre la piedra, casi a ras de la pared. Durante 2 o 3 horas, yo me apoyé de hombros y de cabeza contra todas las piedras de las paredes, haciendo palanca sobre la barreta. 20 veces la lúgubre bestia tuvo mi cuello a tiro de sus colmillos, y había sido necesario mi torpe tentativa de quitarle su almohada para que la yararacuzú me diera voz de alerta. Pues esta es, sin duda, la moral de la víbora. Tras el primer instante de inquietud ante mi presencia en el pozo, ella había adquirido por mis maniobras la certeza de que yo no pretendía hacerle daño. Me observó seguramente de hito en hito durante las 3 horas, sin mover su garganta de la piedra. Tal vez yo sacudí con el hombro o la cara a su misma piedra, ofreciéndole las carótidas a 4 dedos, sin que ello alcanzara a cambiar su pacífica, aunque sombría expectativa a mi respecto. Pero cuando yo levanté decididamente la piedra que le servía de almohada, ella desgarró súbitamente hasta la vertical sus fauces de nácar. «Cuidado», quería decirme. «Si no me dejas tranquila, muerdo». Esta es la moral de la víbora, y yo vivo aún para confirmarla. Pero mi moral, la nuestra, sufrió con las circunstancias un rudo quebranto. A despecho de las botas, los tubos de suero y la constante preocupación contra las víboras, yo acababa de entregar literalmente las arterias del cuello desnudo a una venenosísima yarará. De haber sido mordido en tal sitio y por tal bestia, medía más de 2 metros, yo no hubiera tenido más tiempo que el de acordarme a prisa de mis chicos, para quedar luego muy tranquilos en el fondo del pozo, el pico, la barreta y yo. Quien quedó en cambio en idéntica compañía fue la yararacuzú. Di menos pruebas de honradez que la víbora, lo reconozco, pero cuando se tienen 40 y tantas gotas de veneno en cada glándula, no se debe dejar testigo vivo de su poder.